Buenos días, queridos suscriptores. Seguimos con el curso de CCNA y vamos a seguir viendo lo que son la creación o la configuración de ACLs. Vamos a ver lo que son las pautas para crear una ACL. Dice, existe un número límite en el número de ACLs que se pueden aplicar en una interfaz de router. Por ejemplo, una interfaz dual stack de un router. Dual stack quiere decir que en una misma interfaz se puede aplicar IPv4 e IPv6. Puede tener hasta 4 ACLs aplicadas, como se muestra en la figura. Específicamente, una interfaz de router puede tener una ACL IPv4 saliente, una ACL IPv4 entrante, una ACL IPv6 entrante y una ACL IPv6 saliente. Vamos a escoger la pluma. Esto quiere decir de que IPv4 puedo tener una ACL entrante y una saliente, nada más. Acuérdense que las ACLs pueden tener diferentes sentencias. Las sentencias es donde nosotros le decimos qué permitimos, qué tipo de protocolo, qué tipo de dirección IP, qué tipo de rango, pero todas esas sentencias o todas esas AC forman una sola ACL, ya sea de entrada o de salida. Todo eso lo vimos en el video pasado. Entonces pueden tener una ACL IPv4 de entrada, una ACL IPv4 de salida y lo mismo para IPv6. En total pueden tener un número limitado de 4 ACLs. Esto lo voy a explicar más adelante, pero para hacer una referencia. La ACL de entrada es si yo tengo un host de este lado y tengo otro host de este lado, el tráfico que viene del host A que va al host B y pasa por el router es tráfico de entrada. Si el host B le envía una respuesta al host A y estamos configurando esta interfaz, esto quiere decir que es tráfico de salida. Así es como se configuran las diferentes reglas. El tráfico que entra a la interfaz y el tráfico que sale de la interfaz. Existen dos tipos de ACL, lo que es la ACL estándar y la ACL extendida. Dice, la configuración de ambas varía un poco. Dice, la ACL estándar permite o deniegan paquetes basados únicamente en la dirección IPv4 de origen. En una ACL estándar yo no puedo bloquear IPs de destino. Solo puedo bloquear el tráfico de origen. En una ACL extendida permiten o deniegan paquetes basados en la dirección IPv4 de origen y la dirección IPv4 de destino. También pueden bloquear lo que es el por puertos, ya sea TCP o UDP, de origen y de destino. Entonces, para que estemos claros, la ACL estándar únicamente bloquea IPv4 de origen y la ACL extendida IPv4 de origen destino, y podemos aplicar también puertos UDP de origen y de destino, o protocolos como lo quieran ver. Dentro de las ACL estándar y las ACL extendidas existen dos grupos. Tanto las ACL estándar como las ACL extendidas pueden ser numeradas o pueden ser nombradas. Esto ya depende de los gustos de cada persona, de cómo quieran identificar sus ACL. Las ACL numeradas se crean con una numeración de la 1 a la 99 y de la 1300 a la 1999. Mientras que las ACLs numeradas extendidas son de la 100 a la 199 y de la 2000 a la 2699. Entonces, cuando creamos las ACL numeradas, nosotros vamos a venir y según el número que nosotros le asignemos a la ACL, así son las características o las opciones que podemos escoger para crear nuestra ACL. Ya que si agarramos una ACL numerada y le ponemos 90, no le vamos a poder, o el parámetro o la sintaxis no nos va a permitir
bloquear protocolos, ni nos va a permitir que especifiquemos la red de destino. Las ACL nombradas, las ACL con nombre son el método preferido para configurar las ACL. Las ACL estándar y extendidas se pueden nombrar para proporcionar información sobre el propósito de las ACL. Por ejemplo, un filtro FTP ACL extendido es mucho mejor que tener una ACL identificada como 100. El comando de configuración global para configurar una ACL nombrada es IP Access List. Se utiliza para crear una ACL con nombre, como se muestra en el siguiente ejemplo. IP Access List y el nombre es este, Extender FTP Filter. Todo esto lo vamos a ver ya con ejemplos de cómo vamos a crear las ACLs numeradas, las ACL nombradas, tanto en su versión estándar como extendidas. Y aquí entran lo que son las pautas para la creación de las ACLs. ¿Dónde colocar las ACLs? Y nos dan la primera pauta. Permítame que se me perdió el puntero. Aquí está. Cada ACL se debe colocar donde tenga más impacto en la eficiencia. Las ACL extendidas deben ubicarse lo más cerca posible del origen del tráfico que se desea filtrar. Las ACL estándar deben aplicarse lo más cerca posible del destino. Veamos primero el tema de las ACL estándar. Tenemos aquí. Si yo tengo PC1 o tengo la red de PC1, que es la 10.10, quiere llegar hacia el tráfico de la red 31.12, vamos a poner que esta es la VLAN 10 y vamos a suponer que esta es la VLAN 31. Si yo deseo de que una dirección IP de la red 10.10, no, de la red 10.0, perdón, vamos a poner que sería la 10.20, un host de la 10.20, no pueda llegar hacia la red 31.0. Utilizando una ACL estándar, ¿dónde la tendría que colocar? Si la regla me dice, las ACL estándar deben aplicarse lo más cerca posible del destino. Vemos de que si queremos filtrar la dirección IP 10.20 para que no alcance la red 31.0 y nos dicen de que debemos aplicarla lo más cerca posible del destino, tendríamos que agarrar la interfaz G001 y aquí colocar nuestra ACL. ¿Por qué? Porque yo puedo venir y puedo colocar o puedo intentar colocar, aunque sería una mala práctica. Vamos a cambiar de color. Vamos a poner color verde. Si yo coloco la ACL de este lado, aquí, para bloquear el tráfico de la 10.20 para que no llegue a la 31.0, recordemos que la ACL estándar únicamente bloquea IP de origen. Esto quiere decir que la computadora 10.20 no va a tener la capacidad para poder llegar a la red 11.0, a la red 30.0 ni a la red 31.0, porque el filtrado o la ACL yo la tengo que aplicar a la IP de origen, denegándole todas las demás redes. Por eso es que en una ACL estándar se aplica a la interfaz más cerca del destino. Si yo aplico la ACL en esta interfaz, únicamente estaría filtrando todos los paquetes que vengan de la 10.20 para que no pasen a la 31.0. Pero sí va a poder llegar a la 30.0, que sería esta, porque los paquetes van a ser descartados en esta interfaz. Vamos a proceder a borrar. Ahora siguiendo con la regla de las ACLs extendidas,
nos dice la regla de que las ACL extendidas deben ubicarse lo más cerca posible del origen del tráfico que se desea filtrar. ¿Por qué? Porque las ACLs extendidas no solo filtran por IP de origen, sino también por IP de destino. Entonces yo en mi sentencia yo le puedo decir cuál es la IP de origen que yo deseo filtrar, que en este caso sería la 10.20, y le digo a qué destino no quiero que llegue. En este caso le puedo decir que no quiero que llegue a la 31.0. Y la regla dice lo más cerca posible del origen del tráfico. Y lo más cerca posible del origen del tráfico sería esta interfaz. También, bueno, lo vamos a ver, pero se los adelanto. Cuando se crea una ACL, uno debe decidir si la pone in o la pone out, si es tráfico de entrada o tráfico de salida. En este caso, como el tráfico es el que va a entrar en la interfaz, sería tráfico de entrada. Vamos a ver el siguiente ejemplo de una ubicación de una ACL estándar. En la ilustración, el administrador desea impedir que el tráfico que se origina en la red 192.168.10.0, solo voy a cambiar el color del marcador, que se origina en la red 192.168.10.0, que sería esta red de aquí, llegue a la red 192.168.30.0, que sería esta red de aquí. Entonces hay que impedir que este tráfico se permita. Siguiendo las pautas básicas de colocación, el administrador colocaría una ACL estándar en el router número 3, que es el que está más cerca del destino. Y nos da dos posibles colocaciones. Hay dos interfaces posibles en R3 para aplicar la ACL estándar. Tenemos la interfaz R3 serial 011, que sería esta. Y tenemos la R3 Gigabyte 00, que sería esta. ¿Qué pasa si la aplicamos en la interfaz serial 011? Como ya les indiqué, si la colocamos aquí, como es una ACL estándar, aquí se filtrarían, denegarían los paquetes, por lo cual la red 192.168.10.0 ya no va a ser posible que llegue a la red 31.0 y únicamente deseamos impedir que llegue a la red 30.0. Por lo cual, en la sentencia que nos están pidiendo, la mejor opción es colocarla en esta interfaz, Gigabyte 000, para denegar el tráfico a la 30.0 y poder permitir a la 31.0. Ahora veamos este siguiente ejemplo, que ya vamos a entrar a ver lo que es una ACL extendida. Las ACL extendidas deben ubicarse lo más cerca posible del origen del tráfico que se desea filtrar. Esa es la regla. Sin embargo, los administradores de red pueden colocar la lista ACL, la lista de control de acceso, en los dispositivos que controlan. Por lo tanto, la colocación se debe determinar en el contexto de hasta dónde se extiende el control del administrador de red. En la figura, por ejemplo, la empresa A quiere denegar el tráfico Telnet y FTP a la red 192.168.30.24 de la empresa B, desde su red 192.168.11.0, mientras permite el resto del tráfico. Entonces, si miramos la sentencia, nos dicen de que el tráfico Telnet y FTP de la red 11.0 no tiene que poder llegar a la red 30.0. La red 11 no puede ser Telnet y FTP a la red 30. Vamos a ver las pautas para poder colocar esta ACL en la mejor posición posible. Y nos da aquí el ejemplo. Una ACL extendida en R3 que bloquee Telnet y FTP de la red cumplirá el objetivo, pero el administrador no controla R3
Y acuérdense de que la pauta de las ACLs extendidas es que se deben de colocar lo más cerca posible del origen. Y R3 ya sería más cerca del destino. Además, esta solución también permite que el tráfico no deseado cruce toda la red y luego sea bloqueado en el destino. De nada me sirve a mí bloquearlo en R3 si todo el tráfico va a cruzar por la red y de igual manera va a ser denegado. Es una saturación de tráfico innecesario. La solución es colocar una ACL extendida en R1 que especifique las direcciones de origen y destino. La figura muestra dos interfaces en R1 en las que sería posible aplicar la ACL extendida. Tenemos la interfaz de salida de R1 y tenemos la interfaz de entrada de la red 11.0. Dice, primero veamos la interfaz serial 0,0. Perdón, aquí me equivoqué, aquí era 010. Una de las, aquí es 0, 1, aquí es 1, 0 del R1 de salida. Una de las posibilidades es aplicar una ACL extendida de salida en la interfaz S10. Esta solución procesará todos los paquetes que salgan de R1, incluidos los paquetes de la red 10. Nos dice la segunda posibilidad donde podemos colocar nuestra ACL es en gigabyte 0, 1. Nos dice la aplicación de una ACL extendida al tráfico que ingresa a la interfaz. Implica que solamente los paquetes de la red 192.168.11.0 están sujetos al procesamiento de la ACL en R1. Debido a que el filtro debe limitar solo aquellos paquetes que salgan de la red 192.168.11.0, la aplicación de una ACL extendida a gigabyte 0.1 es la mejor solución. ¿Por qué? Porque solo va a procesar los paquetes de la red 11. Si la ponemos aquí, va a procesar los paquetes de la red 10 y de la red 11, gastando recursos innecesarios de nuestro router. Entonces, de manera de resumen, una ACL estándar filtra solo IPs de origen, mientras que una ACL filtra direcciones IP de origen y de destino, y pueden filtrar por protocolo UDP o TCP. Tanto las ACLs estándar como las extendidas pueden ser nombradas o numeradas. Ahora vamos a ver cómo se configura las ACLs. La configuración se las voy a dar y ya cuando vean y les enseñe la plantilla de configuración, se van a dar cuenta que no es un tema muy complicado. Se complica ya cuando estamos viendo temas de CCNP que ya se le meten muchos más parámetros. Pero a nivel de CCNA, siguiendo las pautas que les voy a enseñar y la plantilla de cómo configurar ACLs, únicamente lo que tienen que hacer es sustituir datos. Eso lo vamos a ver en 4 presentaciones posteriores. Veamos. ¿Cómo se configura una ACL de IPv4 estándar? La ACL estándar numerada se configura con el comando access_list. Nos dice, tenemos el router, le colocamos access_list, le colocamos el número que queremos configurar. Acuérdense de que para una estándar es de la 1 a la 199. O de la 1300 a la 1999. Y aquí tenemos que decidir qué es lo que va a hacer nuestra ACL. Si va a denegar el tráfico o va a permitir el tráfico. Y la palabra remarca lo que hace es colocar un comentario. Y le colocamos lo que es la dirección de origen más la máscara Wildcard.
Para crear una ACL estándar nombrada, utilizamos, en vez de utilizar access list, utilizamos IP access list y aquí le ponemos la palabra estándar, porque estamos creando una ACL nombrada estándar. Si no, tendríamos que colocar aquí la palabra extendida. Y el comando es IP access list estándar y le colocamos el nombre que va a llevar nuestra access list. Después de configurar una ACL IPv4 estándar, debemos configurar esta ACL. Al momento de crearla no va a hacer absolutamente nada, porque debemos de enlazarla a una interfaz. Y no solo enlazarla a una interfaz, sino también tenemos que decirle si va a filtrar del tráfico que ingresa a esa interfaz o el tráfico que sale de esa interfaz. Con el comando IP access group se utiliza para enlazar una ACL IPv4 estándar numerada o nombrada a una interfaz. Entonces nos vamos a la interfaz. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar a la interfaz. Ya que estamos dentro de la interfaz, colocamos IP access group, colocamos el número de la ACL que hemos configurado, o colocamos el nombre de la ACL que se ha configurado y le decimos si el tráfico va a ser de entrada o va a ser de salida. Si encuentras esto un poco complicado, en las siguientes diapositivas vas a ver, siguiendo la plantilla, que se va a hacer de una forma muy fácil. Para quitar una ACL, el comando de configuración global no access list y el número de la ACL elimina una ACL de estándar numerada. Y no IP access list elimina una ACL de estándar nombrada. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se configura una IPv4 estándar. Tenemos access list, que es el comando con el cual comenzamos la sentencia, porque es una ACL numerada. Access list, colocamos el número de la access list, que en este caso sería esta sentencia. Colocamos el comentario de qué es lo que va a hacer nuestra ACL y le damos Enter. Esta es nuestra primera línea. Entonces escogemos el tipo de access list que vamos a realizar, le colocamos el nombre y le colocamos el comentario y le damos Enter. En una segunda línea, venimos y configuramos lo que es, colocamos el mismo número de access list y colocamos denied o permit para ver qué es lo que, si vamos a permitir o vamos a denegar. Entonces tenemos IP source y su máscara Wilcar. Colocamos la IP de origen o el rango de red de origen y la máscara Wilcar. Tenemos una palabra opcional que es la palabra log. El comando log envía un mensaje de información cuando se cumple una ACE o una sentencia que coincide con lo que está especificado en esta ACE. Y así como colocamos una ACL, podemos colocar una segunda sentencia. Esto lo vamos a ver ya en un ejemplo real. Podemos colocar una segunda sentencia. Por ejemplo, les puedo decir que access list number 10 remark y le puedo colocar permita solo la IP de la máquina 10, que es un comentario. De la máquina 10 de la red 10. Y aquí le puedo decir access list permit y le coloco la dirección IP de la computadora que va a tener permitido el tráfico. Y aquí en una segunda sentencia le puedo decir access list number 10 remark y le puedo decir denegar todo el tráfico de la red 10. Entonces tengo una sentencia la cual va a permitir un solo host y va a denegar el resto del tráfico que venga de esa LAN. Le pongo access list denied IP source y le pongo la máscara de
la máscara Wilcar de toda esa red. Aunque esta segunda sentencia no es necesaria. ¿Por qué? Porque cuando uno configura una ACL, solo con el hecho de uno activar una ACL, automáticamente se crea una sentencia que deniega todo el tráfico. Tiene un denied implícito. Entonces, si yo coloco una ACL y yo no permito nada, por defecto está bloqueando todo. Y como las ACLs funcionan como funciona un firewall, es el principio de cómo funciona un firewall, que lee de arriba hacia abajo todas las sentencias. Entonces, si yo no permito nada, por defecto hay una regla que me deniega todo. Para los que siguieron o están siguiendo mi curso de FortiGate, cuando vimos el tema de las reglas, ahí explico todo ese tema. Ya que tengo la sentencia, lo próximo es la configuración de la interfaz. Ingreso a la interfaz con el comando IP Access Group, coloco la lista, el número de la ACL, y yo decido si va a filtrar el tráfico que entra o el tráfico que sale de esa interfaz, y le doy Exit. Y esa es la forma en que se configura una ACL estándar. Lo vamos a ver con un ejemplo. Solo voy a borrar aquí. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos la primera sentencia y aquí tenemos la segunda sentencia. Aquí se va a entender un poco mejor lo que les estoy explicando. Tenemos un access list 10. Tenemos access list con su número 10. Tenemos la palabra remark. Y aquí nos dice que esta AC permite únicamente que el host 192.168.10.10 pueda llegar a Internet. Que este es el comentario que le colocamos. Hasta aquí. Entonces colocamos access list 10 de nuevo para decirle que permita la dirección IP 192.168.10.10 salir a Internet. Y con esto ya tenemos nuestra primera sentencia. Ahora nos vamos a la segunda sentencia. Ya que permitimos que la computadora 192.168.10.10 pueda salir a Internet, vamos a hacer de que toda la red 20 pueda salir a Internet. Entonces nos dice access list 10 remark. Este es el comentario. Permite que todos los hosts en la LAN 2, permite todos los hosts de la LAN 2, dice, que puedan salir a Internet. Entonces colocamos access list, que esta sería nuestra segunda sentencia, access list, colocamos 10 porque estamos trabajando en la ACL número 10 y colocamos toda la red de la red 20. Y con esto tendremos dos sentencias. Con esto tenemos de que de la red 10 únicamente una computadora puede salir a Internet. Y la red 20, todas las computadoras de la red 20 pueden salir a Internet. Y debajo de toda esta sentencia hay una regla que deniega todo el tráfico. Por lo cual, primero inspecciona, llega un paquete de la red 10.0, inspecciona si corresponde a la máquina host 10.10, si es así lo permite. Si la que llega es la 10.9, pasa a la segunda regla. En la segunda regla ve de que esta regla no corresponde con la red 10 y se va a la regla implícita de denegación, porque revisa las reglas de arriba hacia abajo. En cambio, si llega un paquete de la red 20, primero inspecciona la primera regla, ve que no coincide con la red y se pasa a la segunda regla. Si verifica la segunda regla, ya no sigue verificando las demás reglas que están abajo. Y en la sentencia número 3, lo que estamos haciendo es ingresando a la interfaz, le colocamos la palabra IP Access Group,
le colocamos el número de la ACL que configuramos, y como es salida a internet de red 10 y red 20, entonces asumimos de que tiene que ir en la interfaz de salida que conecta a internet, con lo cual colocamos la palabra out. Veamos el ejemplo práctico de lo que hemos estado viendo. Nos dice, en el ejemplo, la ACL permite el tráfico desde el host 192.168.10.10 y todos los hosts de la interfaz de salida de red 192.168.20.0 hacia internet. Entonces, únicamente la computadora 10.10 puede salir a internet y el resto del tráfico de la red 10.0 se deniega, mientras se permite todo el tráfico de la red 20.0, independientemente de la IP. Y como ya vimos los comandos que debemos aplicar, access list 10, el comentario, donde indicamos que solo esta PC va a tener salida a internet, y colocamos la palabra host. Como vimos en la parte de para no tener que poner 192.168.10.10 y la máscara Wilcar del host, se utiliza la palabra host. Eso lo vimos en el video anterior. Vamos a regresar un poco. Que hay dos palabras clave que podemos usar. La palabra host reemplaza la máscara 0.0.0.0, o sea, si la máscara Wilcar, porque la máscara normal sería 255, 255, 255, 255. Esta máscara indica que todos los bytes de dirección IPv4 deben coincidir para filtrar una sola dirección de host. Entonces, cuando tenemos que hacerlo con una sola dirección IP, podemos usar la palabra host en vez de usar la máscara Wilcar 0.0.0. Y la palabra ANI, que significa que toda la red pueda comunicarse, que esta máscara establece que se omita la dirección IPv4 completa o que se acepte cualquier dirección. Entonces estas son las dos palabras clave, la palabra host y la palabra ANI. Vamos a regresar a nuestro ejemplo. Con lo cual tenemos que estamos permitiendo el host 192.168.10.10. Si hacemos un show access list, ya tenemos una AC que está permitiendo la 10.10. Luego nos dice que tenemos que permitir todo el tráfico de la red 255, 255, 255.0, que sería esta. Entonces colocamos otra sentencia, access list 10, le colocamos el comentario y en otra línea colocamos la red con su respectiva máscara Wilcar. Y si ponemos do show access list, podemos ver de que tenemos ya dos sentencias, una que permite la red, el host de la computadora 10 y otra que permite todo el tráfico de la red 20. Y debajo de esta, como ya les había dicho, hay una sentencia de denegación. Luego venimos y tenemos que escoger la interfaz por la que vamos a aplicar la ACL. Aquí escogemos la interfaz de salida, ponemos IP Access Group 10, que es el número de la interfaz, y ponemos que va a ser de salida. Tiene que filtrar el tráfico de salida y le ponemos End. Y con eso ya tenemos configurada nuestra ACL numerada. Para poder ver nosotros nuestras configuraciones o las ACLs que tenemos aplicadas, utilizamos el comando show running config para revisar y nos vamos a la sección de ACL. Aquí podemos ver nuestra lista de ACL. O también podemos usar un filtrado para poder ver únicamente las ACLs que tenemos configuradas. También podemos verlo a nivel de interfaz
para que en la configuración de la interfaz nos incluya solo el tema de las ACLs. Yo prefiero hacerlo mediante el comando show running config. Así lo he trabajado y me siento muy cómodo porque así puedo ver toda la configuración del equipo. Ejemplo, ahora ya vimos una ACL estándar numerada. Ahora vamos a ver una ACL estándar nombrada. Y esta ACL no lleva número, sino lleva nombre. Y ya no comienza con la configuración de Access List, sino comienza con la configuración de IP Access List. Aquí tengo la sentencia o la configuración que nosotros tenemos que utilizar para configurar esta ACL. Colocamos IP Access List, le colocamos la palabra estándar y le colocamos el nombre. El nombre aquí en este caso sería Permit Access. Luego el comentario aquí no va en la primera línea, sino va en la segunda línea. Le colocamos un comentario de qué es lo que va a hacer esta ACL. ¿Por qué? El comentario va abajo para que no interfiera con el nombre. Le colocamos un comentario y aquí el comentario sería que esta AC permite que el tráfico del host 192.168.10.10. Y luego colocamos la sentencia, que sería que permita el tráfico de la 192.168.10.10. Entonces colocamos el nombre, le colocamos el comentario y luego ya colocamos la ACE, que es la que va a hacer el filtrado. Luego nos están indicando, es el mismo ejemplo pero a nivel de numerada, que permitamos el tráfico de la red 20. Colocamos el nombre. Como el nombre ya lo tenemos configurado, ya únicamente lo que tenemos que hacer es configurar el comentario de nuestra segunda sentencia. Le colocamos la dirección IP y la máscara wildcard de toda la red que queremos permitir y le damos exit. Y luego exactamente lo mismo, configuramos la interfaz, entramos a la interfaz, colocamos IP Access Group, pero en vez de poner el número colocamos el nombre y escogemos la interfaz de salida. Y así es como quedaría la sentencia de todo lo que nosotros hicimos para configurar esta ACL. Nos dice que podemos utilizar el comando show access list para revisar la configuración de nuestras ACLs o el comando show IP interface para revisar la configuración de las ACLs a nivel de interfaz. En los próximos videos veremos un ejercicio a nivel de Packet Tracer de cómo configurar una ACL estándar numerada y nombrada. Así que muchas gracias por ver.